Principios básicos de mayordomía y prosperidad. Por Milton Alonso Granados. Ministerio del Evangelio Eterno del Principio y Fin de los Siglos. Y la Escuela Universitaria Internacional del Evangelio Eterno 767. Texto principal. Génesis capítulo 1, verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Herramientas de aprendizaje. Lenguaje utilizado en hebreo. Señoread, del hebreo radá, que significa estar a cargo, dirigir, dominar, enseñorear, mandar, prevalecer, tomar, reinar. Esta información ha sido tomada del diccionario en hebreo y griego Strong. Pero veamos qué significa la palabra sojuzgar, del hebreo kabash. Sojuzgar significa conquistar, subyugar, someter, sujetar y señorear. De tal manera que la orden del Señor a Adán fue: sojuzgad y señoread. Fue una orden de estar a cargo, dirigir, dominar, enseñorear, mandar, prevalecer, tomar, reinar, conquistar, subyugar, someter, sujetar. Lenguaje utilizado en griego. Mayordomo, del griego oikonomos, que significa distribuidor o administrador de la casa. Un supervisor, un tesorero, figurativamente hablando, un predicador del Evangelio. Pensamiento central. El plan, modelo o diseño divino a través de todos los tiempos ha sido entregar al hombre el dominio y autoridad para gobernar la creación. Para hacer esto, el hombre deberá vestirse de la imagen y semejanza divina. Todo aquel que se ha posicionado en el propósito divino comprende que como hijos administradores debemos de conducirnos de acuerdo a nuestra posición. Pero, ¿qué es la mayordomía? La mayordomía, gobierno o administración cristiana, nos enseña que todo lo material e inmaterial, todo lo visible e invisible, ha sido creado por Él y para Él. La mayordomía nos enseña nuestra responsabilidad, la buena administración y la multiplicación de todos los bienes que han sido puestos en nuestras manos. La mayordomía o buen servicio en la administración de los bienes divinos es una parte muy importante en el modelo de salvación. De tal manera que no podemos confirmar los beneficios de la salvación sin antes haber conocido lo que es ser mayordomo, señor o tesorero. La mayordomía cristiana, una vez comprendida y aplicada a nuestras vidas, nos reviste como hijos herederos de la imagen y semejanza o autoridad del Padre en el Hijo o postrer Adán. Queda claro desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tanto en el Evangelio del Reino predicado por Juan, Jesús y sus discípulos, como en el Evangelio de la Gracia o de la Consumación predicado por el apóstol Pablo, que nuestra posición en Cristo es de señorear y sojuzgar. Romanos capítulo 5, verso 17 nos dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Así es que hemos sido llamados a reinar, a ser señores, a gobernar, a administrar, a ser mayordomos. Pero veamos un texto muy importante que tiene que ver con esto de
ser servidor fiel y prudente. Según el diccionario Nuevo Testamento, por W. Vine, oikonomos o mayordomo proviene del griego oikos, que significa casa, y nomos, que significa ley. De tal manera que un mayordomo es uno que gobierna una casa, Gálatas 4:2. Esta palabra denota a un siervo supervisor responsable de la administración de la casa, de la dirección de los otros siervos y del cuidado de los hijos menores de edad. Eso es lo que nos dice el diccionario del Nuevo Testamento. De tal manera entonces que estamos a cargo de una casa. Supervisamos la obra del Señor y administramos. Y también estamos a cargo y al cuidado de los hijos que son menores de edad. En Mateo, Jesús declara un principio de mayordomía muy importante. El Señor de la casa pondrá todos sus bienes en manos de aquel servidor que muestre ser fiel y prudente. Ahora sí, el texto, Mateo capítulo 24, verso 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Verso 47, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Es importante comprender que cuando hablamos de talentos o bienes materiales que pueden ser multiplicados, el principio o regla seguirá siendo la misma. Dio a cada uno según su capacidad. Mateo capítulo 25, verso 15. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Quizá algunas veces usted se habrá preguntado, Señor, ¿pero por qué no tengo más? La respuesta es muy sencilla. Tenemos, retenemos y multiplicamos solo aquello para lo cual tenemos capacidad. De manera que si nuestro conocimiento o medida de administración es pequeña o escasa, de la misma manera será la salvación y los bienes que podemos retener. Es de esperar que cada uno de nosotros anhele obtener la mayor cantidad de bienes o recursos para así alcanzar todas nuestras metas espirituales y económicas. De ahí la importancia de entender claramente los principios de prosperidad que operan el reinado divino en la tierra. En Hebreos capítulo 3, versos 5 y 6 se nos enseña que Moisés fue siervo de toda la casa de Dios. Pero una vez llegado el tiempo se manifestó el Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. La parte importante a entender aquí es que la casa o cuerpo de Cristo somos cada uno de nosotros. Al ser piedras vivas de esta casa espiritual, 1 Pedro 2:5, somos también representantes o administradores de los misterios de Dios y de los bienes venideros. 1 Corintios 4:1, Hebreos capítulo 9, verso 11. Todos sabemos que Israel perdió el reino debido a su administración deficiente, a la falta de fruto y su mal gobierno o mayordomía. No olvidemos que todas las parábolas dichas por Jesús tenían que ver directamente con Israel. Por ejemplo, la parábola del sembrador, el trigo y la cizaña, los labradores malvados, las vírgenes insensatas. Leemos en Mateo capítulo 21, verso 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El propósito de esta vida está en conocer nuestra posición como señores o administradores de los bienes heredados al Hijo de Dios, esto es, al Cristo, el cual ha sido hecho cabeza de toda la creación. En Hebreos capítulo 1, verso 2 leemos, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. La vida cristiana se trata de recibir, de administrar, de heredar, quedando claro la necesidad e importancia de aplicar buenos principios de mayordomía en todos los campos de la vida y de nuestra familia.
Dicho esto, procederé a establecer algunos lineamientos básicos que el creyente debe de observar para mantener una buena economía. No se pierda nuestra lección número 2, que es la mayordomía y cómo alcanzar la independencia y la prosperidad económica y espiritual.